Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que los equipos de abogados aumenten su rendimiento jurídico en el manejo de casos preventivos o correctivos vinculados con inteligencia artificial mercantil porque aumentan su capacidad para detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos, es decir, lograr soluciones jurídicas. Y hoy explicaré la validez jurídica universal frente a la IA mercantil, la inteligencia relacionada con la empresa mercantil, comercial, y por ende los derechos humanos y en general los derechos y deberes ante la IA mercantil, la inteligencia artificial empresarial, mercantil, comercial, de naturaleza jurídica, mercantil, comercial. Y es que la validez jurídica es la situación de coincidencia del ser con el deber ser jurídico. Entonces, es cualquier forma de armonía jurídica, es decir, es cualquier forma de existencia del caso, es decir, de la relación jurídica, que coincida con la forma en la cual aplica el deber ser jurídico en relación con ello, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a ello, a la medida de ello, es decir, según los hechos y el todo del caso. Y por eso la validez jurídica es universal y por eso los derechos y deberes son solo unos. Y por eso el derecho solo es uno y por eso los fundamentos jurídicos solo son unos, es decir, las condiciones que se deben cumplir aplicar para aplicar los derechos y deberes. Por eso los fundamentos jurídicos son la forma de los derechos y deberes y se trata de conocerlos y aplicarlos para lograr el caso válido y por ende, como consecuencia, que exista validez jurídica en lo relacionado con la IA mercantil vinculada con un caso, existente en relación con un caso, a nivel preventivo correctivo, a nivel preventivo, es decir, a nivel del caso preventivo para que se logre que el caso exista con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, y así como consecuencia, la IA mercantil sea válida al existir en un caso válido en relación con un caso válido. Y a nivel correctivo para solucionar el conflicto que exista por una presunta culpa frente a un caso anterior vinculado de alguna manera con IA mercantil. Y así se aclara si ha existido inocencia, es decir, diligencia, es decir, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes, o culpa, es decir, una forma de inaplicación de los derechos y deberes, es decir, una forma de incumplimiento del derecho, alguna forma antijurídica, es decir, por fuera de los derechos y deberes, una forma de actuación antijurídica, es decir, existente por fuera de la forma de los derechos y deberes en relación con ello, por parte de la persona juzgada, y así se aclara si ha existido, como indicaba, diligencia o culpa, y por ende, según lo que se aclare, se asume la consecuencia de ello, es decir, existe la responsabilidad jurídica en relación con ello, y esa es la forma en la existencia de lo justo a nivel correctivo, porque es lo que se ajusta a la forma de los derechos y deberes a la medida de ello, a la medida como tal del todo del caso correctivo, no solo a la medida de lo existente en relación con el caso anterior que da lugar al conflicto, sino en relación con la forma, por ende total, en la cual va existiendo y propiamente existe el caso preventivo manejado correctivamente y propiamente el caso correctivo, que preventivamente se soluciona porque de la manera más ágil posible se soluciona el conflicto que da lugar a ello, es decir, a la medida de las partes y el todo del caso correctivo, según cómo los derechos y deberes se apliquen frente al caso correctivo. Así es como se aclara la diligencia o culpa según lo que haya existido en el caso anterior y por ende así es como se asume ello y por ende se forma la justicia. Esa es la forma de la existencia de lo justo, es decir, de lo ajustado a los derechos y deberes. Porque si solo el enfoque es con base en lo que existió en el caso anterior, no se están aplicando precisamente los derechos y deberes en el caso correctivo, es decir, en el caso presente de intento de solución de un conflicto y por ende no se puede aclarar lo que ha existido en el caso anterior, vinculado de alguna forma con IA mercantil. Porque solo aplicando los derechos y deberes en relación con el juzgamiento es que se aclara lo que ha existido anteriormente y por ende se asume lo que corresponda en el caso preventivo, en el presente.
Y por eso cuando se asume ello, según lo que se aclare que es lo justo, se forma la justicia, es decir, se soluciona el conflicto. Y por eso a nivel de equipos de abogados se trata de estar formados, por ende, con alto nivel jurídico, a nivel profesional como abogados, en fundamentos jurídicos frente al fenómeno mercantil en general, es decir, para saber cómo existe la validez jurídica a nivel preventivo y correctivo frente a la empresa mercantil, comercial y en general en relación con lo mercantil, con el fenómeno de la naturaleza jurídica mercantil, comercial y por ende en relación con la empresa mercantil, comercial y específicamente en específico, concretamente, frente a las particularidades de la naturaleza jurídica de la IA mercantil y por ende frente a las particularidades de cada una de sus partes y de su todo frente a la naturaleza jurídica de cada una de las partes, de cada uno de los elementos de la IA mercantil y del todo de la IA mercantil. Y así se sabe qué es lo justo, es decir, cómo se ajusta el caso a los derechos y deberes y propiamente qué es el deber ser jurídico frente a ello, en qué consiste, qué es, cómo aplica el deber ser jurídico en relación con ello, es decir, qué es lo justo. Y así a nivel preventivo, si se logra lo justo, la justicia, existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de alguna manera de los derechos y deberes y por ende existe la IA mercantil válida al existir en el caso válido. Y a nivel correctivo para aclarar la forma de la responsabilidad jurídica frente a lo que haya existido, ocurrido en un caso anterior, en una relación jurídica previa, anterior frente al caso correctivo, antes del caso correctivo, y así se aclara lo justo y se asume ello y por ende se forma la justicia a nivel correctivo. Esto solo se logra cuando se conocen los derechos y deberes. Entonces, no existen los derechos humanos ni los derechos no humanos. Existen los derechos y deberes, por ende, por parte de los seres humanos y propiamente los derechos y deberes los tienen las personas, que son naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos, y jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones de los sectores público y privado y por ende se trata es de saber cómo los derechos y deberes van aplicando y propiamente aplican, proceden frente a cada persona y de que cada persona los aplique, los logra aplicar de alguna manera, por ende de alguna manera, y quien en definitivamente lo hace, quien en definitiva lo logra, es el ser humano diligente, es decir, el ser humano que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, por ende a la medida de cómo los derechos y deberes vayan aplicando, procediendo, debiéndose aplicar por parte de su persona, lo cual incluye la aplicación de los derechos y deberes por parte de la persona, del ser humano, por la persona de cada ser humano diligente, en relación con la forma en la cual van aplicando frente a las demás personas. Es decir, cuando un ser humano es diligente, aplica los derechos y deberes, y la aplicación de los derechos y deberes, como es a la medida de su persona, incluye la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con su persona, en relación con la forma en la cual su persona se relaciona con las demás personas, como seres humanos y como organizaciones, y así, cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes en cada caso jurídico preventivo y correctivo, existe la justicia, existe validez jurídica. Y por eso los equipos de abogados que conocen profesionalmente, jurídicamente, es decir, como abogados, los fundamentos del derecho y que los aplican, saben cómo se aplican, saben cómo lograr aplicar con cada una de las normas, cómo cumplir con cada una de las normas, cómo aplicar el contenido y el efecto, es decir, el alcance, es decir, cómo aplicar la forma de cada una de las normas, cómo cumplir con cada una de las normas según su forma, a la medida de cómo procedan, apliquen, deban aplicarse frente a cada caso jurídico vinculado de alguna manera con IA mercantil, preventiva o correctivamente. Es decir, son capaces de aclarar y por ende, como consecuencia de aclarar ello, de lograr lo justo, la justicia, lo ajustado a los derechos y deberes. Entonces, este es el tema, digamos, trascendental, determinante jurídicamente para el manejo, por ende, válido, diligente, es decir, con eficacia y seguridad jurídica válidamente de los casos jurídicos vinculados de alguna manera con IA mercantil, es decir, con un producto de IA mercantil o con elementos de IA mercantil o con un solo elemento de IA mercantil, cuando en un caso no exista un producto de IA mercantil, sino solo una de sus partes o una de sus partes. Y por eso el tema más relevante a nivel internacional, mundial, es decir, en relación con el mundo vinculado con la existencia humana, con la humanidad, es el conocido como derechos humanos, son los derechos humanos, pero propiamente se tratan de los derechos y deberes, y por eso cuando se conoce la validez jurídica, es decir, la forma de la justicia, es decir, la forma de la armonía jurídica, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, la forma de los derechos y deberes y como consecuencia su forma de aplicación, la forma de aplicarlos, se sabe cómo manejar cualquier caso jurídico
vinculado con IA mercantil y por ende se sabe el alcance de los derechos humanos, de lo conocido como derechos humanos y propiamente cómo aplican los derechos y deberes en relación con el fenómeno conocido como derechos humanos y por ende frente a cada forma jurídica conocida como derechos humanos y a la vez se controla lo antijurídico, lo que no es compatible con los derechos y deberes y por ende se aclara que no es una norma, o sea, que no es algo relacionado con la aplicación de los derechos y deberes y a la vez se aclara cuando existe una nueva norma, es decir, cuando existe una nueva forma en relación con la cual se aclare algo de los derechos y deberes y por ende una forma más simple de aplicarlos, es decir, cuando se cumple con una nueva norma, se logra una forma más simple, más óptima frente a las formas anteriores de aplicar los derechos y deberes, es decir, de lograr validez jurídica, preventiva o correctivamente. Y así se maneja cualquier caso jurídico y por ende se simplifica la complejidad que tenga el asunto jurídico, porque si se tienen claros los derechos y deberes por parte del equipo de abogados y se logra que el equipo de abogados los aplique, se logra la justicia porque se detectan y solucionan los problemas jurídicos del caso, es decir, se logra validez jurídica. Y por eso así el equipo de abogados es efectivo, tiene alta efectividad jurídica, es altamente efectivo, es óptimo, contundente, porque se basa en la justicia y por ende la logra de la manera más simple posible, contundentemente. Es decir, es un equipo óptimo basado en la optimización jurídica y entre más aplica ello, entre más perfecciona su forma de aplicación, es decir, la forma de detección y de solución de los problemas jurídicos, la forma de lograr soluciones jurídicas, más óptimo es. Entre más se perfecciona jurídicamente con la práctica, es decir, puliendo la teoría en relación con el derecho, aclarando los derechos y deberes cada vez más y por ende cada uno de ellos, cada derecho y cada deber cada vez más, y logrando aplicarlos de una manera cada vez más simple, logra cada vez más optimidad. Esa es la forma de la optimización jurídica y por eso nuestro entrenamiento de equipo de abogados, para equipos de abogados, del equipo de abogados, de cada equipo de abogados, nuestro entrenamiento para equipos de abogados se basa en una parte teórica avanzada, es decir, a nivel jurídico profesional, y en una parte práctica donde mediante un simulacro jurídico avanzado, guiado por el entrenador senior, que es senior, se perfecciona con alto nivel jurídico el equipo de abogados y por ende es capaz de manejar cualquier asunto jurídico preventivo o correctivo relacionado con IA mercantil comercial. Y por eso no se trata de un conocimiento común, es decir, ya conocido por el equipo de abogados a nivel jurídico, sino de la profundidad jurídica y lograr, es decir, y el logro de formas cada vez más simples, ¿cierto? De atender casos jurídicos vinculados con IA mercantil, de la profundidad jurídica y de la simplificación en la forma de aplicar dicha profundidad jurídica, es decir, de detectar y solucionar problemas jurídicos, de viabilizar jurídicamente los casos, de lograr justicia preventiva o correctivamente en relación con la IA mercantil. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento jurídico de alto valor para los equipos de abogados frente a la IA mercantil y nuestro blog para que mediante nuestros contenidos jurídicos se perfeccionen frente a lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, frente a la diligencia y la culpa, frente a lo justo y lo injusto, frente a la forma de los derechos y deberes en relación con la IA mercantil y por ende aumenten su capacidad jurídica en el tema al aumentar su entendimiento jurídico y su capacidad de aplicación de dicho entendimiento, es decir, de los derechos y deberes. Como se dan cuenta, el conocimiento de los fundamentos jurídicos y su aplicación es algo universal y por ende nuestro entrenamiento es determinante, necesario, importante, relevante, de alto valor, de alto beneficio, de alta utilidad para cualquier equipo de abogados y por ende el conocimiento obtenido es aplicable en cualquier parte del mundo y por ende los abogados aumentan su relevancia, su campo de acción y propiamente su contundencia jurídica en el manejo de casos frente a la IA mercantil. Que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.